Todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Quiero hablar un poquito acerca de la posibilidad de acabar en una nueva cuarentena o de que esto se salga fuera de madre con todo el asunto del antivirus. Para hacer este vídeo he estado viendo algunos vídeos de médicos estadounidenses que han dado su opinión honesta, y estos médicos parece que están muy en contra de los mecanismos políticos y de los medios de comunicación, de intentar utilizar un pequeño desastre como un mecanismo de control sobre la población. Si lo que quieres es controlar al mundo entero, la pandemia del año 2020 demostró que cuando todos tenemos miedo, nos volvemos mucho más manipulables, nos volvemos más maleables. Estamos dispuestos incluso a aceptar cosas con las que estamos en desacuerdo. Todo por recuperar una paz, una estabilidad, una normalidad a la que estábamos acostumbrados. Desde que ha empezado todo este asunto del crucero, los medios de comunicación y los políticos, como siempre, y con medios de comunicación me refiero a los tradicionales, han estado intentando vender un poco la moto de que esto va a ser un poco como el corona. Ya se está hablando de cerrar colegios, cuarentenas, una sensación además que para muchos queda muy reciente, que no podíamos salir a pasear, que el mundo se acaba, que este virus además tiene una mortalidad del 40%, y por eso creo que es necesario que todos paremos un momentito, respiremos y separemos dos cosas esenciales. Una cosa es que el antivirus sea un virus serio, potencialmente muy grave, incluso mortal en algunos casos, y otra cosa muy distinta es que vayamos de camino a una cuarentena masiva. La diferencia es fundamental porque no todos los virus se comportan igual. Esto parece una obviedad, pero algunos medios lo tratan como si cualquier virus detectado en un crucero ya fuese a resultar en una catástrofe mundial. Hay virus extremadamente contagiosos, de los que no oímos a los medios hablar, como el sarampión, ¿vale? Que puede transmitirse en el aire, además con muchísima facilidad. El corona también tenía una enorme capacidad de expansión, porque podía circular de manera muy eficaz entre personas, incluso en fases en las que mucha gente no sabía que estaba infectada. Pero el antivirus en general no funciona así. Así que vamos a intentar informar y no asustar. El antivirus no se transmite de persona a persona. Su vía habitual de contagio es mucho más concreta y mucho menos cinematográfica. Roedores, excrementos, orina, saliva, polvo contaminado. El escenario típico que asociamos siempre de una persona estornudando, la bacteria expandiéndose, llegando a la gente, es muy distinto a lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de que lo cogerías si entraras en una habitación donde ha habido roedores, que haya estado cerrada, que no haya sido limpiada asiduamente, pero no sería un virus que cojas por la calle. Aquí, evidentemente, hay una excepción importante, que la variante de la que estamos hablando es el antivirus Andes, que es el que aparece en este contexto. Este tipo está bastante presente en las zonas de Argentina y Chile. Sí ha mostrado cierta capacidad de transmisión entre humanos. Pero hay que poner un matiz, porque ahí parece que muchos lo quieren esconder debajo de la alfombra. Incluso en ese caso, no estamos hablando de un virus que se transmita como el corona, ni como la gripe, ni muchísimo menos como el sarampión. El doctor Roger Seholt dice que para que se produzca esa transmisión entre personas harían falta condiciones específicas: cercanía, contacto prolongado, un entorno cerrado, una convivencia intensa o una exposición muy estrecha. Es decir, no basta con decir se transmite entre humanos y dejar que la imaginación de la gente haga el resto, porque precisamente eso es lo que genera pánico. Y allí es donde entra el famoso crucero.
Lo ocurrido en el barco no significa necesariamente que el virus haya cambiado, ni que haya mutado, ni que se haya convertido de repente en un supervirus pandémico que está al borde del colapso sanitario mundial. Lo que parece haber ocurrido es algo mucho más concreto. Una infección que probablemente empezó de forma esporádica, quizá durante una actividad en una zona natural, posiblemente una salida relacionada con observación de aves o una reserva, y se acababa entrando en un entorno favorable para amplificar el problema. Un crucero es un espacio cerrado, con convivencia prolongada, gente compartiendo zonas comunes, clima frío que puede hacer que muchos permanezcan dentro y una dinámica muy distinta a la vida normal, es decir, una especie de olla a presión sanitaria. Esto es muy importante. El crucero no demuestra por sí solo que el antivirus vaya a expandirse por todo el mundo. Más bien demuestra que en un caso concreto y desafortunado, un virus que normalmente produciría casos esporádicos pudiera generar un brote más visible. Esa diferencia es enorme. Pero claro, decir brote amplificado por circunstancias muy específicas vende menos que decir que nos tenemos que encerrar todos en casa, empezar a comprar papel higiénico y salir solamente una vez a la calle y a las 8 al aplauso de los médicos. Y claro, allí es donde tenemos que poner cierta desconfianza con los medios de comunicación. Porque el problema es construir una atmósfera de terror sin explicar la biología básica del contagio. Los propios médicos insisten en que hasta la fecha, día hoy 9 de mayo, todos los casos confirmados estaban vinculados al barco. No se había detectado una cadena clara de personas infectadas fuera de ese contexto. Ese dato sería crucial, porque si estuviéramos viendo contactos descontrolados en aeropuertos o en hospitales, en ciudades distintas y en personas sin conexión con el crucero, entonces la conversación sería otra. Pero no es eso lo que se plantea. Lo que se plantea es un brote serio, pero ligado a un entorno concreto. También se habla de esto, del auxiliar de vuelo que había estado en contacto con una pasajera enferma o de la alicantina que actualmente pudiera tener el antivirus de acuerdo a la sintomatología que ha presentado la paciente. Las noticias llegan de manera inquietante, pero lo que no se recalca en los titulares es que esta auxiliar no tenía antivirus, dio una prueba negativa. Y la rectificación o el dato tranquilizador no llegó con la misma fuerza que el susto que metieron en el cuerpo a todos los lectores de estos medios de comunicación. Ya que el miedo corre más rápido que la tranquilidad de una explicación racional y científica. El titular alarmante entra por la puerta grande, el dato que lo matiza por la puerta de atrás. Y el detalle de ese caso también importa, porque según cuentan médicos, esa auxiliar habría ayudado a una mujer enferma cuyo marido había fallecido en el barco. La mujer intentaba regresar a Holanda pasando por Johannesburgo y empezó a encontrarse peor. La auxiliar vio que no estaba en condiciones de volar y participó en ayudarla. Imaginemos después el miedo de esa auxiliar al enterarse de que aquella pasajera formaba parte de un brote de antivirus. No haría falta ser hipocondríaco ni tener una sugestión alta para alarmarse. Si luego uno se encuentra mal, es normal que piense lo peor. Pero precisamente por eso hace falta prudencia. Una sospecha no es una confirmación y en este caso la confirmación fue negativa. Otro punto que conviene explicar, que se habla muy poco, es la diferencia entre los antivirus del viejo mundo y los del nuevo mundo. Los del viejo mundo, más asociado a Europa y Asia, tienden a provocar cuadros relacionados con el riñón, fiebre y problemas como sangre en la orina. Los del nuevo mundo, presentes en América, pueden afectar más a los pulmones y allí el peligro aumentaría muchísimo. Porque cuando los pulmones fallan, no estamos ante una molestia menor, estamos ante un problema prácticamente letal. Por eso, el antivirus de los Andes preocupa, no porque sea el corona, sino porque cuando enferma gravemente, puede hacerlo de forma muy dura y tiene una mortalidad bastante alta. En casos graves,
el paciente puede pasar de síntomas iniciales bastante inespecíficos como una insuficiencia respiratoria seria. Al principio puede haber fiebre, cansancio, dolores musculares, malestar general, diarrea, molestias abdominales, una sensación parecida a la gripe o una infección viral cualquiera. Eso es parte del problema. Al inicio no siempre hay una señal clarísima que diga antivirus. No, es una sintomatología que se podría corresponder con muchísimas enfermedades o virus diferentes. Después, si la enfermedad peligrosa pueden aparecer dificultades respiratorias, infiltrados en los pulmones, un cuadro parecido a una neumonía viral severa, bajada de tensión, taquicardia y una sensación compatible con shock. En esos casos, el paciente pudiera necesitar la UCI y ventilación mecánica. O sea, no estamos diciendo que sea un virus irrelevante. Lo que estamos diciendo es que no es pandémico. Es grave, pero no pandémico. Y aquí hay otra clave que desmonta mucho alarmismo: el periodo de incubación y la transmisión silenciosa. En el corona, uno de los grandes problemas fue que muchas personas podían transmitir el virus sin tener ni idea de que lo tenían o con una sintomatología muy leve. Eso facilitaba una expansión enorme. De hecho, el doctor Berry plantea que el antivirus no parece comportarse de la misma manera. No sería un virus especialmente contagioso durante la incubación antes de los síntomas. Si esto es así, el riesgo de propagación silenciosa masiva disminuiría bastante. De nuevo, matices, pero los matices son los que separan la información de asustar. También se comenta algo que puede parecer paradójico. La letalidad puede ser un freno para la pandemia. Un virus muy grave que tumba rápidamente a los pacientes no siempre tiene fácil extenderse como uno que permite a la gente seguir viajando, trabajando, yendo a fiestas, entrando en aviones y contagiando sin darse cuenta. Esto no significa que un virus mortal no pueda causar brotes terribles. Claro que puede. Pero para provocar una pandemia global sostenida hacen falta unas características muy concretas: alta transmisibilidad, capacidad para moverse fácilmente entre personas, posibilidad de propagación silenciosa y una dinámica que permita al virus circular antes de ser detectado. El antivirus no encajaría dentro de este perfil. Y el diagnóstico tampoco sería tan sencillo como muchos imaginan. Un médico no ve un paciente y dice, antivirus. Hay que sospecharlo, y para sospecharlo haría falta contexto. Ha estado en una zona de roedores, ha limpiado una cabaña, ha entrado en un cobertizo, ha dormido en una zona rural, ha viajado a algún lugar donde este virus pudiera ser endémico, tiene un cuadro respiratorio grave sin una bacteria clara detrás. Entonces se pedirían pruebas específicas: una PCR para detectar el virus o análisis de anticuerpos, de acuerdo a los médicos. Pero no es algo que aparezca en un análisis rutinario como podría ser el colesterol. Incluso hay brotes relacionados con cabañas en Yosemite, donde la presencia de roedores infectados provocó casos. Este tipo de ejemplos son importantes porque ayudan a colocar el asunto en su sitio. No es la primera vez que ha habido brotes de antivirus. Es la primera vez que se ha informado de manera evasiva acerca del virus, que es la principal diferencia. No es la primera vez que un entorno cerrado o contaminado de roedores genera infecciones. Y sin embargo, todas las veces que esto ha acontecido no se ha convertido en pandemia mundial. El antecedente histórico no nos dice que no haya vigilar, nos dice que no hay que delirar. La prevención real tampoco tiene nada que ver con vivir aterrorizado. No se trata de mirar mal al vecino, como ya hicimos en el año 2020, ni de pensar, este no lleva mascarilla, mira este cómo tose, y volvernos con el dedo acusador en la cara de cualquier persona que no se ajuste a los parámetros que los medios de comunicación y gobiernos establecerán dentro de poco. No podemos pensar que cualquier persona con fiebre sea una amenaza biológica, ni entrar en modo apocalipsis. La prevención sensata consiste en evitar el contacto con polvo contaminado por roedores. Si vas a limpiar una zona donde pueda haber excrementos de ratón, no barras en seco levantando polvo como si nada. Abre las ventanas, pon un humidificador, usa protección, guantes, mascarilla, y si estás en una zona de riesgo, que sea N95.
Si vas a aspirar, mejor con filtro EPA, porque una aspiradora normal puede levantar también partículas. Y esto es prevención concreta. Lo demás, teatro, ¿vale? Y luego, uno de los datos más importantes, la secuenciación, ¿vale? El virus era hantavirus Andes y el análisis genético mostró que era muy similar a cepas ya conocidas de Argentina. Esto es fundamental, porque si estuviéramos ante una mutación radical que hubiera convertido el virus en algo mucho más transmisible, la preocupación sería mayor. Pero según lo comentado por los médicos especialistas del tema, no se observa un gran cambio genético que explique un comportamiento completamente nuevo. Es decir, no hay una señal clara de que el virus haya transformado en una versión pandémica desconocida. Es prácticamente imposible. Por eso, el discurso sensato debería ser: el hantavirus es grave, el brote merece seguimiento. Las autoridades sanitarias y epidemiólogos, médicos, intensivistas e infectólogos deben vigilarlo con atención. Con los datos disponibles y con lo que se sabe y se ha investigado, no va a ser un corona. No va a ser. Pero ya os digo que esto va a ser utilizado como elemento por parte de los políticos para poner en práctica ejercicios de control ciudadano. Sé que suena conspiranoico. Yo cada vez soy más conspiranoico, esa es la realidad. Pero creo que la verdadera conspiranoia, si utilizamos el término con una semántica negativa, sería convencer a la gente de que vamos a morirnos todos, como ya pasó en el pasado, cuando en realidad no hay una gran posibilidad de que esto llegue al nivel que nos quieren vender. Así que, simplemente, la pregunta ya no debería ser la del título de este vídeo. ¿Volvemos a la cuarentena? Sino, ¿por qué los medios de comunicación tradicionales y los políticos tienen tantísimo interés en que los ciudadanos vivamos con miedo? Y para añadir un detalle más, no sé si os estáis dando cuenta, pero así a modo reflexivo, este año ha tenido momentos muy gordos. La desclasificación de los papeles de Jeffrey fue muy grande y hizo que el pueblo pudiera despertarse un poco y darse cuenta de qué tipo de gobernantes están en el poder. Pero luego el presidente de los Estados Unidos, en una maniobra de distracción total, puso el foco en una guerra completamente innecesaria contra Irán. Lo de la guerra le está saliendo bastante mal, parece que ahora ya están en momento tranquilo, que no se están atacando mucho, pero Donald Trump, su popularidad ha bajado muchísimo con el tema de la guerra. ¿Qué hizo entonces? Sacó a Melania para volver a hablar de Jeffrey. Y ahora que la guerra parecía que había atrapado a la audiencia como lo que más, sale una noticia muy conveniente para poder tapar toda la mierda que nos cae por parte de los políticos. Creo que esto además al Partido Socialista Español también le viene que ni al pelo, porque se está hablando muchísimo de Ábalos, de Koldo, de Aldama, y mucha gente se está dando cuenta que el Partido Socialista, el que tanto criticaba la corrupción del PP, resulta ser igual de malo que los que tanto habían criticado. Y todo esto está pasando a un segundo plano, porque todos, incluidos este canal, estamos hablando del virus. ¿Por qué hablamos entonces? Pues por la audiencia. La realidad es esa. Y hacemos amarillismo por la audiencia también, para conseguir más dinero. Es la realidad. Cualquier persona que diga lo contrario miente. Pero lo que yo quiero intentar diferenciar, o los youtubers quieren intentar diferenciarse de los medios de comunicación tradicionales, es que nosotros podemos hacer un titular algo alarmista, pero nuestro contenido va a defender
que de esto no se va a llegar a ninguna parte. ¿Qué opináis vosotros? Os quiero leer a todos, de verdad. El tema me está provocando fascinación. Quiero saber lo que pensáis exactamente. Y también deciros que si os gusta este contenido os podéis suscribir y le podéis dar a like. Y si no os gusta, pues no suscribáis, darle dislike y me ponéis un insulto ahí abajo, ¿vale? Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta.